El secreto que conmocionó al mundo de la música. La esposa del cantante Rafael rompe el silencio después de 50 años. Ella guardó este secreto durante décadas. Ahora, finalmente, decidió hablar. La mujer que estuvo al lado de Rafael durante toda su carrera acaba de revelar algo que cambiará todo lo que pensaba sobre el rey de la música española. Durante más de 50 años, millones de fans cantaron sus canciones, llenaron sus conciertos y se emocionaron con su voz inconfundible. Pero había algo que nadie sabía. Rafael no es solo un cantante, es una leyenda que conquistó corazones en cada rincón del mundo. Sus espectáculos son únicos, su energía en el escenario es imposible de ignorar. Durante medio siglo, vendió millones de discos y se convirtió en uno de los artistas más queridos de España. Pero hoy, todo cambia. Por primera vez, la persona más cercana a él decide contar la verdad que estuvo oculta durante tanto tiempo. En 1943, en las calles soleadas de Linares, una pequeña ciudad de Jaén, España, nació Miguel Rafael Marto Sánchez, conocido como Rafael. Desde pequeño, el niño mostraba talento. Su voz potente resonaba en las fiestas locales, donde cantaba con una pasión que cautivaba a todos. A los 9 años, ya ganaba concursos de radio, y el apodo de Ruiseñor de Linares comenzaba a extenderse. A los 16 años, Rafael decidió que la música sería su vida. Se mudó a Madrid, donde empezó a actuar en pequeños escenarios. Su energía y carisma destacaban. En 1962, con 19 años, representó a España en el Festival de Eurovisión, quedando en 7º lugar. Pero eso fue solo el comienzo. Pronto, sus canciones románticas y dramáticas, como Yo soy aquel, conquistaron al público. Se convirtió en un ícono, llenando teatros y vendiendo millones de discos. En 1972, Rafael dio otro paso importante. Se casó con Natalia Figueroa, una periodista de una familia tradicional madrileña. La ceremonia, celebrada en la iglesia de San Jerónimo, en Madrid, fue un evento grandioso, cubierto por periódicos y revistas. Natalia, elegante e inteligente, parecía la compañera perfecta para el astro. Juntos, formaban una pareja admirada, siempre bajo los reflectores. Pero, con la fama, llegaron los rumores. Susurros sobre la vida privada de Rafael comenzaron a circular. Algunos decían que había secretos detrás de la sonrisa perfecta del cantante. La prensa, siempre hambrienta de historias, especulaba sobre lo que pasaba tras bambalinas. Rafael, sin embargo, se mantenía firme, centrado en su carrera. Sus espectáculos seguían llenos, y su voz parecía cada vez más poderosa. Pero, para Natalia, la vida al lado de una estrella traía desafíos. Tenía que lidiar con la presión constante de los medios y con preguntas que nadie se atrevía a hacer directamente. ¿Qué pasaba realmente en la vida de la pareja? ¿Había algo que escondían? Mientras Rafael brillaba en los escenarios, Natalia se convirtió en su mayor aliada. Lo apoyaba en cada gira, cada entrevista, cada decisión. Pero, tras bambalinas, comenzaban a surgir preguntas que ni ella sabía responder. ¿Qué era verdad y qué era solo chisme? La vida de Rafael parecía perfecta, pero, poco a poco, Natalia percibía que no todo era lo que parecía. Algo estaba oculto, y pronto descubriría que el peso de ese secreto lo cambiaría todo. El éxito de Rafael seguía creciendo, y con él venían más ojos curiosos. Toda España quería saber más sobre el hombre detrás de la voz. Y, mientras él cantaba sobre amor y pasión, Natalia empezaba a darse cuenta de que su historia apenas comenzaba. Lo que vendría después pondría a prueba los límites de su amor y de su fuerza. El escenario estaba listo, pero el guión aún era un misterio. Rafael estaba en la cima del mundo. En los años 60 y 70, sus canciones como Escándalo y Digan lo que digan dominaban las radios. Su voz, llena de emoción, conquistaba corazones en España y más allá. Llenaba teatros en América Latina, Europa y hasta en Estados Unidos. Sus discos vendían millones, y se convirtió en un símbolo de la música española. Cada espectáculo era una explosión de energía, con fans gritando su nombre y lanzando flores al escenario. Pero, con la fama, llegaron los ojos curiosos de la prensa. Revistas como Hola y 10 Minutos publicaban fotos de Rafael y Natalia,
siempre elegantes, en eventos de gala. Eran la pareja perfecta, pero los rumores comenzaron a crecer. Susurros sobre la orientación sexual de Rafael circulaban tras bambalinas. Algunos periodistas insinuaban encuentros discretos con figuras del medio artístico, hombres y mujeres, en fiestas privadas o hoteles de lujo. Nada estaba comprobado, pero los chismes se extendían como fuego. Rafael, siempre carismático, esquivaba las preguntas con una sonrisa. Hablaba poco de su vida personal, prefiriendo destacar sus canciones y giras. Natalia, por su parte, mantenía la postura de esposa dedicada. Lo acompañaba en eventos, posaba para fotos y respondía a la prensa con gracia. Pero, en casa, comenzaba a notar señales. Llamadas tarde en la noche, viajes que Rafael no explicaba bien, miradas que parecían ocultar algo. Intentaba ignorar, pero las dudas crecían. Tras bambalinas, Rafael se encontraba con artistas, productores y fans que lo rodeaban. Algunos nombres aparecían con frecuencia: un productor musical llamado Carlos, que trabajaba cerca del cantante, y María, una joven fan que parecía estar en todos los espectáculos. La prensa notaba esas presencias, y las especulaciones aumentaban. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más? Natalia, con su instinto de periodista, guardaba cada detalle, cada comentario que oía. La presión de los medios era constante. Periódicos sensacionalistas publicaban titulares como El secreto de Rafael o ¿Qué esconde Natalia? La pareja intentaba mantener la privacidad, pero era imposible. Cada paso era vigilado. Rafael seguía brillando en los escenarios, pero, en los momentos de silencio, Natalia se preguntaba, ¿qué no le estaba contando? Quería creer en el amor de ambos, pero los susurros se hacían más fuertes. Mientras Rafael grababa nuevos éxitos y planeaba giras internacionales, Natalia se veía dividida. Amaba al hombre que conoció, pero comenzaba a cuestionar quién era realmente. El escenario, las luces y los aplausos ocultaban algo. Y, aunque nadie lo supiera aún, el próximo capítulo de sus vidas traería respuestas que nadie esperaba. Que descubriría Natalia cambiaría todo, pero, por ahora, ella solo observaba, esperando el momento adecuado para enfrentar la verdad. Natalia Figueroa era más que la esposa de Rafael. Nacida en una familia tradicional de Madrid, era una periodista talentosa, conocida por su inteligencia y encanto. Antes de conocer a Rafael, trabajaba en la revista 10 Minutos, donde entrevistaba a figuras importantes de la sociedad española. Fue en 1971, durante una de esas entrevistas, que conoció al cantante. Rafael, con su carisma arrollador, la cautivó. Lo que comenzó como una charla profesional pronto se convirtió en amor. En 1972, se casaron en la iglesia de San Jerónimo, en Madrid. La ceremonia fue un evento de cuento de hadas, con Natalia en un vestido elegante y Rafael, radiante, a su lado. Las revistas cubrieron cada detalle, y la pareja se convirtió en el símbolo del glamour. Pero la vida bajo los reflectores no era fácil. Natalia, que valoraba la privacidad, se veía expuesta. Cada salida, cada cena, cada mirada era comentada por la prensa. Lejos de los escenarios, Rafael era diferente. En los momentos a solas, revelaba inseguridades que el público nunca veía. Hablaba del miedo a decepcionar a los fans, la presión de ser perfecto. Natalia se convirtió en su confidente, la persona que escuchaba sus dudas y lo ayudaba a llevar el peso de la fama. Ella guardaba sus secretos con cuidado, pero también notaba que no todo se decía. Había algo que Rafael ocultaba, incluso de ella. Los rumores sobre la vida privada del cantante continuaban. La prensa hablaba de María, una joven fan que aparecía en varios espectáculos, siempre con una sonrisa tímida. También mencionaban a Carlos, el productor musical que parecía más cercano a Rafael de lo normal. Natalia, con su olfato periodístico, notaba esos detalles. Guardaba recortes de periódicos, anotaba nombres, pero evitaba confrontar a su esposo. Por ahora, su papel era proteger la imagen de la familia. La vida de Natalia no era solo glamour. Enfrentaba los desafíos de ser la esposa de un ídolo. Mientras Rafael viajaba, ella cuidaba la casa, los hijos y la reputación de la pareja. Sonreía para las cámaras,
incluso cuando las preguntas de la prensa eran crueles. ¿Qué piensa de los rumores?, le preguntaban. Respondía con calma, pero, en el fondo, las dudas crecían. ¿Conocía realmente al hombre con quien compartía su vida? El amor de Natalia por Rafael era real, pero las sombras de los secretos comenzaban a pesar. Se preguntaba si conocía de verdad al hombre detrás del mito. Mientras organizaba la rutina familiar, guardaba sus propias inseguridades. ¿Qué significaban María y Carlos para Rafael? ¿Eran solo amigos o algo más? Natalia sabía que, tarde o temprano, necesitaría respuestas. Por ahora, seguía a su lado, pero el próximo capítulo de su historia prometía revelar verdades que no estaba lista para enfrentar. Los años 70 fueron el apogeo de Rafael. Sus canciones, como Yo soy aquel y digan lo que digan, resonaban en radios y corazones. Llenaba estadios en España y América Latina, donde los fans lo trataban como a un dios. Sus giras por Estados Unidos, especialmente en ciudades como Miami y Nueva York, consolidaron su fama internacional. Rafael era más que un cantante, era un fenómeno, con millones de discos vendidos y una energía que hipnotizaba. Pero, tras bambalinas, la vida no era tan perfecta. Una nueva figura apareció, Carmen, una admiradora que seguía a Rafael en casi todos los espectáculos. Siempre en primera fila, con miradas intensas, ella destacaba. La prensa comenzó a especular, y Natalia lo notaba. En casa, en Madrid, las tensiones crecían. Discusiones acaloradas surgían tras noches largas de Rafael en eventos. ¿Quién es Carmen?, preguntaba Natalia. Rafael esquivaba, diciendo que era solo una fan. La presión aumentaba con la llegada de los años 80. Rafael partió para giras extensas por América Latina, donde conoció a una joven cantante mexicana que trabajaba en su equipo. Rumores de un romance comenzaron a circular. La prensa, siempre atenta, Public SR. La era digital, aún en sus inicios en los años 2000, trajo nuevas complicaciones. Foros en línea y redes sociales primitivas, como MySpace, amplificaban los rumores. Los fans discutían la vida de Rafael, especulando sobre su sexualidad y posibles amoríos. Natalia, que antes lidiaba solo con periódicos, ahora enfrentaba un mundo donde todos tenían una opinión. Intentaba proteger la imagen de la familia, pero era como sujetar agua con las manos. En casa, el ambiente cambiaba. Rafael, siempre tan vibrante en los escenarios, a veces parecía distante. Natalia percibía miradas perdidas, silencios largos. Se preguntaba qué ocultaba. Carmen aún aparecía en los espectáculos, y la cantante mexicana parecía cada vez más cercana. Natalia, dividida entre el amor y la desconfianza, intentaba mantener unida a la familia. Sus hijos, aún pequeños, no entendían las tensiones, pero las sentían. Rafael seguía brillando, pero el costo era alto. Las giras lo mantenían lejos, y Natalia enfrentaba sola las preguntas de la prensa. ¿Está el matrimonio en crisis?, preguntaban. Ella sonreía, pero por dentro se preparaba. Algo estaba por venir, algo que sacudiría todo lo que conocía. El próximo capítulo de sus vidas no sería solo sobre fama o amor, sino sobre la verdad que Natalia comenzaba a vislumbrar. Y esa verdad, guardada por tanto tiempo, estaba a punto de cambiarlo todo. En 1985, Rafael estaba en París para una serie de espectáculos. La ciudad, con su aura romántica, era el escenario perfecto para su música. Se hospedaba en la suite presidencial del Hotel Ritz, un lugar de lujo con vistas a las luces de París. Pero, para Natalia, ese viaje marcaría un punto sin retorno. Una noche, mientras organizaba las partituras de Rafael, encontró algo que lo cambió todo, una carta perfumada, escondida entre las hojas. La carta, escrita en un papel delicado, era de una joven cantante mexicana que trabajaba en el equipo de Rafael. Las palabras, llenas de cariño e intimidad, confirmaban lo que Natalia temía, un romance. El perfume, Sauvage de Dior, impregnado en el papel, era el mismo que ella olía en Rafael tras algunas noches de reuniones de trabajo. La evidencia era clara, y el corazón de Natalia se hundió. Guardó la carta, pero no dijo nada. Aún no era el momento.
Mientras Rafael brillaba en los escenarios parisinos, Natalia vivía noches solitarias en Madrid. Pasaba horas mirando recortes de periódicos y fotos antiguas de la pareja, intentando entender dónde todo cambió. En las giras, Rafael parecía otro hombre, vibrante, libre, lejano de la vida doméstica. En casa, era cariñoso, pero reservado. Natalia comenzaba a percibir que él llevaba una doble vida, dividida entre el ídolo público y el hombre que ella creía conocer. El dolor de Natalia era silencioso. Guardaba las evidencias, la carta, fotos de Rafael con la cantante, notas de hoteles, en una caja escondida. Cada descubrimiento era un golpe, pero mantenía la compostura. Como esposa y madre, sacrificaba su propia felicidad para proteger a la familia. Sus hijos, aún jóvenes, no podían saber. La prensa, siempre al acecho, no podía sospechar. Natalia cargaba el secreto sola. París, con su belleza, parecía Vol 25 de octubre de 2025, 1822 System, burlarse de ella. La Torre Eiffel, visible desde la ventana del Ritz, era un recordatorio de promesas de amor que ahora parecían frágiles. Natalia sabía que necesitaba confrontar a Rafael, ¿pero cómo? Él era el hombre que ella amaba, el padre de sus hijos, pero también un extraño con secretos. La carta perfumada era solo la punta de algo mayor, algo que ella aún no entendía por completo. Era una noche fría de 1985, en el Hotel Ritz, en París. La Torre Eiffel brillaba al fondo, pero dentro de la suite presidencial, el clima era tenso. Natalia, tras años de silencio, decidió confrontar a Rafael. La carta perfumada, las fotos, los rumores, todo pesaba. No podía más fingir. Con el corazón acelerado, esperó a que Rafael volviera del espectáculo. Cuando él entró, sonriendo como siempre, Natalia respiró hondo y comenzó. «Necesitamos hablar», dijo, con voz firme. Rafael intentó desviar, hablando del espectáculo, pero Natalia no cedió. Mostró la carta, el perfume sauvaje aún fuerte. «¿Quién es ella?», preguntó, señalando el nombre de la joven cantante mexicana. Rafael palideció, negando al principio. «Es solo trabajo», dijo, pero su voz temblaba. Natalia insistió, y, por primera vez en 13 años de matrimonio, las defensas de Rafael cayeron. Se sentó, miró al suelo y confesó. No era solo la cantante. Había otras relaciones, con hombres y mujeres, a lo largo de los años. Rafael habló de la presión de ser un ídolo, de vivir bajo los ojos del público. «No quería hacerte daño», dijo, con lágrimas. Explicó cómo la fama lo obligaba a esconder quién era, incluso de sí mismo. Cada espectáculo, cada aplauso, era una fuga de sus inseguridades. Natalia escuchaba, dividida entre el shock y el alivio. Finalmente, la verdad estaba allí, cruda y desnuda. Sintió rabia, tristeza, pero también una extraña comprensión. Rafael no era solo el cantante perfecto, era un hombre luchando con sus propios tormentos. Habló de Carlos, el productor, y de encuentros discretos que la prensa nunca comprobó. Cada palabra era un peso levantado, pero también una herida abierta. La noche se extendió, con silencios largos y lágrimas. Natalia preguntó por qué nunca le contó. «Tenía miedo de perderte», respondió Rafael. Ella no sabía cómo reaccionar. El amor aún estaba allí, pero la confianza estaba quebrada. Por primera vez, vio a Rafael no como el ídolo, sino como un hombre vulnerable, preso entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de él. Cuando amaneció, la conversación terminó, pero nada estaba resuelto. Natalia necesitaba tiempo. Rafael, exhausto, prometió cambiar, pero las palabras parecían frágiles ante años de secretos. La Torre Eiffel, allá afuera, seguía brillando, indiferente al drama. Natalia volvió a Madrid con una mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo le contarían a los hijos? La prensa, siempre atenta, pronto notaría algo. Tras la noche en el Ritz, Natalia y Rafael volvieron a Madrid en silencio. Las calles de París, donde caminaron juntos bajo la luz de la luna, parecían ahora un sueño lejano. Natalia reflexionaba sobre los 13 años de matrimonio,
revisitando cada momento feliz y cada duda escondida. Rapael, por primera vez, parecía perdido, sin el brillo del escenario para protegerlo. La confesión abrió una herida, pero también una chance de cambio. Rapael tomó una decisión inusual para la época, canceló espectáculos para enfocarse en la familia. Buscó ayuda psiquiátrica, algo raro y casi tabú en los años 80. Las sesiones, discretas, ocurrían en Madrid, y él hablaba abiertamente de sus inseguridades. Natalia notaba cambios. En casa, en la mansión del barrio de Salamanca, Rapael estaba más presente, pero el clima era tenso. Los hijos, aún jóvenes, sentían la diferencia, pero no entendían el motivo. Natalia encontró apoyo en Mercedes, hermana de Rapael, que se convirtió en su confidente. Mercedes escuchaba en silencio, ofreciendo palabras de fuerza. Pero la prensa no daba tregua. Revistas como Hola publicaban especulaciones sobre una posible separación, alimentadas por fuentes anónimas. Rapael y Natalia en crisis, preguntaban los titulares. Natalia leía cada artículo, sintiendo el peso de la exposición. Sabía que proteger a la familia requeriría más que nunca. En casa, los silencios eran más fuertes que las palabras. Rapael intentaba acercarse, pero Natalia necesitaba tiempo. Caminaba por las calles de Madrid de noche, reflexionando sobre lo oído en París. Las confesiones de Rapael resonaban, relaciones con hombres y mujeres, la presión de ser un ídolo. Se preguntaba si podría perdonarlo, o si el amor de ambos sobreviviría a la verdad. Los cambios en la mansión eran perceptibles. Las cenas, antes llenas de risas, ahora eran calladas. Rapael tocaba el piano, pero las melodías eran melancólicas. Natalia, mientras organizaba la rutina, guardaba sus emociones. Quería creer en el cambio de Rapael, pero los recuerdos de la carta perfumada y los rumores la perseguían. La confianza, antes inquebrantable, ahora era frágil. La prensa intensificaba la presión. Un periodista sugirió que Rapael planeaba una pausa en su carrera, lo que aumentó los chismes. Natalia sabía que no podrían ocultar la verdad para siempre. El mundo quería respuestas, y ella necesitaba decidir cómo enfrentar el futuro. ¿Continuarían juntos? ¿O la verdad los separaría? Cada día traía más preguntas, y Natalia sentía que el próximo paso sería decisivo. Natalia buscaba refugio en el jardín de invierno de su mansión en Salamanca. Las rosas, que cuidaba con cariño, parecían simbolizar su vida, bellas, pero llenas de espinas. Tras la confesión de Rapael en París, vivía un conflicto interno. Momentos felices del pasado, el matrimonio en la iglesia de San Jerónimo, las viajes románticas, se mezclaban con la realidad de los secretos revelados. Miraba las fotos de 1972 y se preguntaba, ¿dónde cambió todo? La prensa no daba tregua. La revista Hola publicaba especulaciones sobre el matrimonio, y titulares como Crisis en el paraíso, cortaban como cuchillos. Natalia encontraba apoyo en amigas de la alta sociedad madrileña, como Carmen Martínez Bordiú, que la escuchaba sin juzgar. Pero el dilema central permanecía, perdonar a Rapael o terminar la relación. El amor aún existía, pero la confianza estaba quebrada. Cada conversación con él era una prueba. Rapael, por su parte, mostraba cambios. Estaba más presente, menos evasivo. Las sesiones de terapia parecían ayudarlo a enfrentar sus miedos. Intentaba reconquistar a Natalia con gestos simples, desayunos juntos, charlas sobre los hijos. Pero ella aún veía la carta perfumada en su mente, sentía el perfume salvaje como un recordatorio de la traición. Perdonar requeriría más que amor, requeriría olvidar. En el verano de 1985, Natalia buscó paz en la casa de campo de la familia, en Toledo. El lugar, con sus campos verdes y silencio, era un contraste con la agitación de Madrid. Allí, reflexionaba. Caminaba entre olivos, pensando en los hijos, que comenzaban a percibir las tensiones. ¿Cómo explicarles? ¿Cómo proteger a la familia sin sacrificarse? Las rosas del jardín de invierno parecían llamarla de vuelta, pidiendo una decisión. El apoyo de la duquesa de Alba, una amiga cercana, fue crucial. A veces, el amor exige sacrificio, pero también verdad, le dijo en una cena.
Natalia escuchaba, pero el peso de la elección la consumía. La prensa internacional, como Le Figaro, comenzaba a ecoar los rumores, aumentando la presión. En casa, las cenas eran silenciosas, y el piano de Rafael tocaba melodías tristes. Natalia revisitaba el pasado, recordando el día en que conoció a Rafael, en la entrevista para 10 minutos. Él era tan encantador, tan lleno de vida. Ahora, veía a un hombre cambiado, pero aún preso de las expectativas del mundo. El dilema la consumía, continuar a su lado o buscar su propia felicidad. El verano en Toledo trajo claridad, pero también miedo. Sabía que la próxima decisión sería definitiva. Natalia buscó refugio en la casa de campo en Toledo, un santuario lejos de las miradas de Madrid. El silencio de los campos la ayudaba a pensar. Allí, volvió a escribir, algo que no hacía desde sus tiempos de periodista en 10 minutos. Escribir era su terapia, una forma de organizar el caos de emociones. Cada palabra en el papel era un paso para entender qué sentía tras la confesión de Rafael. Perdonarlo o seguir adelante. La casa de campo, con sus paredes de piedra y biblioteca acogedora, se convirtió en su espacio de reflexión. Sentada entre libros antiguos, Natalia pensaba en los hijos adolescentes, que comenzaban a hacer preguntas. ¿Por qué está tan callado papá?, preguntaban. Ella esquivaba, pero sabía que no podría ocultar la verdad para siempre. Las cenas familiares eran silenciosas, interrumpidas solo por el sonido melancólico del piano de Rafael, resonando por la casa. La duquesa de Alba, una consejera fiel, visitó a Natalia en Toledo. «Eres más fuerte de lo que piensas», le dijo, mientras tomaban té. Sus palabras resonaban, pero el peso de la imagen pública de Rafael aún la ataba. La prensa internacional, como Le Figaro, publicaba especulaciones sobre la pareja, y Ola insistía en rumores de separación. Natalia leía todo, sintiendo la presión de mantener la fachada de familia perfecta. En la biblioteca, rodeada de estanterías, Natalia revisitaba recuerdos. El matrimonio en San Jerónimo, en 1972, parecía ahora lejano, casi irreal. Miraba fotos antiguas y se preguntaba, ¿cuándo comenzó a cambiar Rafael? La carta perfumada, los rumores sobre la cantante mexicana, las noches que él pasaba fuera, todo formaba un rompecabezas doloroso. Escribirla ayudaba a ver que el problema no era solo el amor, sino la confianza perdida. Los hijos, percibiendo el clima, se alejaban de actividades sociales. Natalia intentaba protegerlos, pero el peso del secreto los afectaba a todos. María, la gobernanta, notaba los cambios, pero mantenía silencio. El piano de Rafael, antes vibrante, ahora tocaba notas tristes, como si él también buscara respuestas. Natalia sabía que la decisión que tomara cambiaría la vida de todos. La prensa no daba tregua. Artículos sugerían que Rafael planeaba una pausa en su carrera, y los fans llenaban las calles de Madrid, pidiendo espectáculos. Natalia, en la biblioteca, escribía sobre el dilema, salvar a la familia o buscar su propia libertad. La duquesa la animaba a escuchar su corazón, pero el corazón de Natalia estaba dividido. El peso de ser la esposa de un ídolo la asfixiaba. El 15 de octubre de 1985, Natalia decidió que era hora de una conversación final. La mansión en Salamanca estaba silenciosa, salvo por el tic-tac de un reloj antiguo. Ella sostenía una fotografía del matrimonio de 1972, tomada en la iglesia de San Jerónimo. La imagen, con Rafael sonriendo y ella radiante, ahora parecía una ironía cruel. Sentada en la sala, con la luz suave de una lámpara, Natalia esperaba a su esposo. Cuando Rafael llegó, exhausto de una sesión de terapia, percibió la gravedad en su mirada. 30 años compartimos todo, comenzó Natalia, con voz firme, pero trémula. Puso la foto sobre la mesa, un símbolo de lo que habían construido y perdido. Rafael, siempre tan dominante en los escenarios, parecía vulnerable, sin palabras. Por primera vez, no intentó esquivar. Sé de todo, Rafael. La carta, la cantante, los otros, dijo Natalia. Él intentó hablar, pero ella continuó. No sé si puedo perdonarte. Las palabras cayeron como piedras. Rafael bajó la cabeza, confesando que no sabía cómo reparar lo roto.
Habló del amor que sentía por ella y por los hijos, pero admitió que la confianza, el cimiento del matrimonio, estaba en ruinas. Natalia expresó la distinción que la atormentaba, amor versus confianza. Aún lo amaba, pero las mentiras, los años de secretos, habían creado un abismo. Los hijos, ahora adolescentes, sentían el peso. Cancelaban actividades, evitaban amigos, notando que algo estaba mal. Natalia intentaba protegerlos, pero su aislamiento la hería. Rafael, con lágrimas, aceptó que sus elecciones habían causado daños irreparables. La conversación duró horas, con silencios pesados. Rafael prometió cambiar, pero Natalia sabía que las promesas no bastarían. La fotografía del matrimonio, sobre la mesa, parecía burlarse de ellos. El hombre que antes comandaba multitudes ahora era solo un esposo enfrentando sus fallas. Natalia sentía el peso de decidir el futuro no solo de ella, sino de la familia. El amor aún existía, pero ¿sería suficiente? Eran las 2 de la madrugada, y los sinos de la Catedral de Madrid resonaban a lo lejos. Natalia, sola en su cuarto en la mansión de Salamanca, se miraba en un espejo vintage. El reflejo mostraba a una mujer transformada, marcada por años de secretos y por la conversación definitiva con Rafael. La fotografía del matrimonio, aún en la mesa, parecía burlarse de ella, un recordatorio de lo que fue y de lo que nunca sería otra vez. Sabía, la decisión estaba cerca. Los hijos, ahora adolescentes, evitaban la vida social, encerrados en sus cuartos. Sentían el peso del silencio en casa, pero Natalia aún no sabía cómo explicar la verdad. María, la gobernanta, observaba todo con discreción, notando los cambios en la pareja. La mansión, antes llena de risas, ahora parecía un escenario de silencios. Natalia decidió que el anuncio, cuando llegara, sería en el Hotel Palace, un lugar simbólico, lejos de la intimidad del hogar. Pasó días preparándose mentalmente. En el apartamento en Salamanca, donde a veces se aislaba, Natalia eligió un vestido azul marino, discreto, pero significativo, el color de la fuerza, de la decisión. Era como si cada detalle importara. Repasaba las palabras que diría, sabiendo que la prensa y el público estarían atentos. La verdad, guardada por tanto tiempo, necesitaba ser dicha, pero ¿cómo? ¿Y qué costaría a la familia? Rafael, mientras tanto, parecía un hombre diferente. Pasaba horas con los hijos, intentando compensar el tiempo perdido, pero la culpa lo consumía. Natalia veía sus esfuerzos, pero el abismo entre ellos permanecía. La confianza, destruida por años de secretos, no volvía con facilidad. Los recortes de periódicos, las fotos, la carta perfumada, todo estaba vívido en su mente. La prensa comenzaba a notar algo. Revistas como Hola publicaban especulaciones, y periodistas rondaban la mansión. ¿Crisis en el paraíso de Rafael?, preguntaban. Natalia sabía que no podía postergar más. El Hotel Palace sería el escenario del anuncio, y necesitaba estar lista. Cada noche, mirando el espejo, se preguntaba, ¿estaba eligiendo lo correcto? ¿Perdonar o seguir adelante? Los hijos, confundidos, hacían preguntas que Natalia evitaba responder. ¿Se va a ir papá?, preguntó el menor. Ella sonrió, pero por dentro se partía. La decisión no era solo sobre ella y Rafael, sino sobre la familia. María, la gobernanta, ofrecía un apoyo silencioso, preparando tés y manteniendo la casa en orden, como si supiera que algo grande estaba por venir. El 20 de octubre de 1985, el Hotel Palace, en Madrid, estaba rodeado de periodistas. La prensa, ansiosa por noticias, sentía que algo grande estaba por venir. Natalia, vestida con un elegante conjunto Chanel azul marino, entró en el salón con pasos firmes. Su expresión era serena, pero el peso de años de secretos era visible en sus ojos. Subió al pequeño escenario, donde un micrófono le esperaba, y comenzó. «Hoy hablo por mí y por mi familia», dijo, con voz clara. El amor, a veces, no es suficiente. Las palabras silenciaron la sala. Natalia reveló que, tras 13 años de matrimonio, ella y Rafael enfrentaban una crisis. Sin entrar en detalles íntimos,
Habló de la dificultad de mantener una vida bajo los reflectores y de la necesidad de ser honesta consigo misma. Ha llegado la hora de buscar la verdad, aunque duela. La prensa explotó. Periódicos como El País y revistas como Hola publicaron titulares como Natalia rompe el silencio y el fin de un cuento de hadas. Los fans llenaron las calles cercanas a la mansión en Salamanca, algunos llorando, otros dejando flores. Las ventas de discos de Rafael se dispararon, como si el drama personal aumentara el fascino por el cantante. Toda España hablaba de la pareja. Mientras tanto, Rafael se aisló en la casa de campo en Toledo. Veía las noticias por televisión, solo, con una copa de vino en la mano. No dio entrevistas, no respondió a los titulares. Su ausencia alimentaba aún más las especulaciones. Para Natalia, el anuncio trajo alivio. El peso del secreto, cargado por tanto tiempo, finalmente se liberó. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. La reacción del público fue intensa. Mujeres de la alta sociedad madrileña veían a Natalia como una inspiración, una mujer que eligió la verdad en vez de la fachada. Otros, fans fervorosos de Rafael, cuestionaban su decisión. ¿Cómo puede abandonar al ídolo?, escribían en cartas a los periódicos. Pero Natalia sabía que no se trataba de abandonar, sino de liberarse. En los días siguientes, la cobertura de los medios continuó. Fotos de Natalia, elegante y determinada, estampaban portadas de revistas. Rafael, en Toledo, enfrentaba sus propios demonios, mientras los hijos, confundidos, intentaban entender qué pasaba. Natalia volvió a la mansión, pero el clima era diferente. María, la gobernanta, notaba el cambio, pero ofrecía solo una sonrisa de apoyo. Tras el anuncio en el Hotel Palace, Natalia sentía una libertad que no conocía desde hacía años. El peso del secreto, que cargó en silencio, finalmente se disipó. Por primera vez, despertaba sin el nudo en el pecho. En la mansión en Salamanca, volvió a desayunar en la terraza, disfrutando del sol de Madrid. El simple acto de tomar un café al aire libre parecía un recomienzo, una señal de que la vida podía seguir. La prensa seguía agitada. Periódicos y revistas recordaban el discurso de Natalia, con titulares como La valentía de Natalia Figueroa y el futuro de Rafael. Mujeres de la alta sociedad madrileña, como Carmen Martínez Bordiú, enviaban mensajes de apoyo. Algunas la veían como un ejemplo, una mujer que eligió la verdad por encima de la imagen perfecta. La duquesa de Alba, en una carta, escribió: a veces, se necesita más valentía para hablar que para callar. Rafael permanecía en Toledo, aislado en la casa de campo. Evitaba a la prensa, pero las noticias llegaban hasta él. Los fans continuaban dejando flores y cartas en la puerta de la mansión, pidiendo que volviera a los escenarios. Las ventas de sus discos, como Yo soy aquel, se disparaban, impulsadas por la curiosidad pública. Pero Rafael, por primera vez, parecía más enfocado en su familia que en la fama. En casa, Natalia intentaba reconstruir la rutina. Los hijos, aún conmocionados, comenzaban a hacer preguntas. ¿Se van a separar?, preguntó el mayor, con voz hesitante. Natalia, con calma, respondía que aún no lo sabía, pero que el amor por la familia permanecía. Quería protegerlos, pero también ser honesta. María, la gobernanta, mantenía la casa en orden, ofreciendo un apoyo silencioso que Natalia valoraba. La sociedad madrileña observaba cada movimiento. Algunas amigas de Natalia, inspiradas por su valentía, comenzaban a compartir sus propias historias, creando un efecto en cascada. La prensa internacional, como Le Figaro, elogiaba la fuerza de Natalia, mientras los fans de Rafael llenaban foros rudimentarios de Internet, discutiendo su futuro. El mundo parecía dividido entre apoyo y especulación. Natalia, poco a poco, volvía a escribir. Sus anotaciones, ahora guardadas en la biblioteca de la casa de campo, eran un reflejo de su nueva perspectiva. Pensaba en el pasado, el matrimonio, los espectáculos, los secretos, y en el futuro. ¿Cómo reconstruir la vida? ¿Podría perdonar a Rafael? ¿La confianza, tan quebrada, podría ser restaurada? Esas preguntas la acompañaban, pero sentía una nueva fuerza. ¿Y tú, qué piensas sobre esta revelación?
Esta historia nos muestra que incluso los mayores íconos tienen secretos guardados durante años. Lo que la esposa de Rafael reveló seguramente hará que mucha gente reconsidere todo sobre este increíble artista. Queremos conocer tu opinión. ¿Te sorprendieron estas revelaciones? ¿Qué es lo que más te impresionó de esta historia? Deja tu comentario aquí abajo, nos encanta leer lo que piensan y siempre respondemos. Si este video te sorprendió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo historias fascinantes como esta para ustedes. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, presiona ese botón rojo ahora mismo. Todas las semanas traemos revelaciones increíbles sobre tus artistas favoritos, secretos de la música e historias que nadie más cuenta. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Después de todo, nunca sabes cuándo descubriremos el próximo gran secreto del mundo de la música. Hasta el próximo video y gracias por estar siempre con nosotros.